Aquí tenemos un patrón de cítrico, de mango y de aguacate. En la tecnología amigable de esta semana les mostraremos cómo se realiza el proceso de injertación. Para realizar esta actividad nos va a apoyar el compañero Lester García. En la producción frutícola, uno de los aspectos más importantes es la calidad del patrón. Un patrón sano y vigoroso permitirá que se desarrollen árboles con alta productividad y larga vida. La técnica de injertación permite combinar las cualidades del injerto y las del patrón para producir una planta o un árbol frutal que muestre excelentes rendimientos y alta calidad del fruto. Para realizar el injerto necesitamos un buen patrón, robusto, decimos desarrollado. Una vez de que ya tenemos el patrón en vivero, procedemos a seleccionar las yemas. Las yemas tenemos que cortarlas de un árbol robusto, yemas que son de calidad, y luego pasamos al vivero a hacer la injertación. Me van a acompañar para hacer la injertación. Bueno, vamos a aprender el proceso de injertación. En este momento lo vamos a realizar en mango. Los materiales que se usan para hacer la injertación: tenemos la navaja de injertar, utilizamos lo que es la tijera de podar, tenemos una pequeña lija y la cinta parafina para hacer el injerto. De injertación lo vamos a realizar en este momento en mango. La planta que vamos a usar para ser injertada es una planta criolla, es una variedad de mango criollo. Esta se le llama esta es una planta que le llamamos porta injerto o patrón. Bueno, seguidamente que tenemos lista la planta para injertar, vamos a seleccionar la yema. Entonces llegamos al árbol donde vamos a seleccionar la yema y extraemos las partes terminales o las partes apicales de las ramas. Cada una parte de la parte apical de la rama es una yema. Le cortamos las partes donde dependen las hojas. Esta es la selección de la yema en lo que es mango. Una vez que ya la tenemos seleccionada, procedemos a hacer el injerto. Donde está el patrón. Entonces ahora vamos a hacer la injertación. Les decía que la planta que se va a injertar es una planta criolla y le vamos a injertar una variedad que se llama Batista. Una vez que ya tenemos seleccionada la yema, procedemos a hacer el injerto. Se hace un pequeño corte de arriba hacia abajo. Le formamos al final de la yema una pequeña púa. Luego ese corte que hicimos en la yema lo procedemos a hacer en el patrón. Hacemos una pequeña hendidura, luego cortamos lo que es la corteza y colocamos lo que es la yema. Luego viene la cinta parafina y comenzamos a ligar de abajo hacia arriba. Cubriendo totalmente donde hicimos el corte de la yema y el patrón. Esa es la injertación. Este tipo de injerto lo podemos usar en mango, aguacate, zapote y níspero. El injerto que realicé en este momento fue enchape lateral con yema terminal. Una vez de que ya realizamos el injerto, procedemos a ponerle una pequeña bolsa plástica transparente, cubriendo totalmente la yema que se injertó. En términos de 12 días le estamos eliminando el plástico transparente y haciendo una pequeña poda de la parte apical del patrón.
A los 12 días estamos revisando lo que el trabajo que realizamos. A los 12 días nosotros revisamos la yema si está prendida o no. Prendida le llamamos que pegó la yema. A los 12 días podemos notar que si la yema está pegada, está verdiosa. Pero si está muerta, nosotros notamos que la parte de la yema está color café. Podemos proceder a hacer otro injerto en otra parte del patrón, una vez de que notamos que no nos prendió la yema. A continuación realizaremos el injerto de cuña o de hendidura con yema terminal. En la preparación del patrón, se decapita el patrón 5 centímetros debajo de su ápice, dejando las hojas ubicadas debajo del corte. En la preparación de la yema se usan yemas terminales de 7 a 10 centímetros de largo. Se podan las hojas y se realizan 2 cortes en los lados opuestos del extremo inferior de la yema, dejando en forma de cuña una sección de 2 a 4 centímetros. Se realiza un corte longitudinal en el centro del patrón no mayor de 5 centímetros, donde se ubicará la yema. Para colocar el injerto, la yema se coloca en el corte longitudinal realizado en el patrón, procurando que los cortes queden en íntimo contacto y luego se amarra firmemente con cinta plástica. La yema se cubre con un pedazo de plástico transparente para evitar la penetración de agua de lluvia o de riego. Injertar consiste en pegar a una planta madre con raíces, llamada patrón, una parte de otra planta llamada yema o injerto. El injerto se va a desarrollar sobre el patrón que le sirve de sostén. Injertar consiste en pegar a una planta madre con raíces, llamada patrón, una parte de otra planta llamada yema o injerto. En estos momentos vamos a proceder a seleccionar la yema en cítrico. Son las partes terminales o apicales les mencionaba de la planta madre. Una vez que ya tenemos las yemas preparadas, procedemos al vivero a donde están las plantitas para injertar. Una vez que ya tenemos el patrón, procedemos a preparar el patrón, a eliminarle las hojas. Entonces aquí voy a proceder a hacer el corte en la yema. Se corta de arriba hacia abajo. Se le hace al final una forma de púa. El corte que hice en la yema va a ser igual en el patrón o porta injerto. Lo que cortamos nada más es la corteza o cáscara que le llamamos y colocamos la yema en el patrón. Un trozo de cinta parafina o plástico procedemos a amarrar con presión la yema. Una vez que a los 12 días o 15 días está prendida la yema, procedemos a hacer una poda de apical del patrón. A los 22 días a 25 días tenemos el injerto listo, ya formado. Esa es la técnica de injertación, lo que se requiere es práctica. Una vez que realizamos los injertos, a los 35-40 días estamos eliminando la parte donde hicimos el injerto, eliminar la cinta transparente o parafina y seguir con los cuidados. Aquí notamos ya el injerto que está pegado, ya está cicatrizado. Entonces nosotros vamos a evitar, una vez que el injerto pegó, eliminar todo brote que le salga en la parte del patrón o porta injerto. Esos son los cuidados que se deben de tener una vez que injertamos. Ya vimos el proceso paso a paso cómo realizar un injerto. Espero que esta información les haya sido de mucha ayuda y que ustedes intenten hacerlo en sus fincas. Desde Sutiaba y desde el comedor Jehová Nisi, conocido cariñosamente como los pescaditos de los pobres, enviamos un saludo cultural. Vos sos el Dios de los pobres.